estamos a la entera disposición, no solamente del Procurador General de la República, sino de cualquier autoridad, a los fines de que nos citen, nos entrevisten, nos interroguen o lo que quieran. Porque gracias a Dios y al desempeño que he tenido como funcionario público electivo, no solamente como senador, sino como diputado y como regidor desde el año 1986 hasta la fecha, no tengo nada de qué arrepentirme en el ejercicio de esas funciones públicas como funcionario público electivo, porque no he cometido nada pecaminoso. Este es un país lleno de víboras venenosas, hambrientas y peligrosas, dispuestas a destruirlo todo a su paso, con tal de beneficiarse económicamente y de robarse sin piedad el dinero del pueblo. Un grupo inmenso de ladrones, de corruptos atracadores, disfrazados de honorables políticos y dignos empresarios, se han pasado décadas atracando violenta y salvajemente a la República Dominicana. Todos los años, más de 200.000 millones de pesos se lo lleva la corrupción y el robo de los entramados mafiosos montados por estos mismos empresarios y estos mismos políticos. Por primera vez en la historia, han llegado 2 mujeres a la dirección del Ministerio Público y por primera vez en la historia hemos visto algunos de estos empresarios y estos políticos ladrones pasearse varios meses por algunas de las celdas oscuras, húmedas y malolientes de Nacayo. Los hombres y mujeres más ricos de este país no son los que trafican con sustancias prohibidas, ni los que fabrican y venden medicamentos, ni los que construyen grandes proyectos civiles, ni los que importan enormes barcos de mercancías, sino que los más ricos de este país son los que dedican su energía y su tiempo a formar parte de entramados corruptos para estafar al Estado, para robarse el dinero del pueblo. Cada gobierno que sube al poder llega con su pandilla de ladrones hambrientos, políticos y empresarios con el pecho erguido, con la frente en alto, decididos y confiados a arrasar con todo, sin importarles las consecuencias para el país. Todos los gobiernos que hemos tenido antes de elaborar su programa de gobierno, lo primero que elaboran es un esquema y un plan bien diseñado de asalto y atraco al Estado para robárselo todo mientras estén gobernando. De esta lista no podemos excluir a uno solo, desde el que tenemos actualmente hacia atrás. En 2012 llegó Danilo Medina al poder con su pandilla de políticos y empresarios ladrones. Su agenda principal era llevarse todo lo que pudieran en sus bolsillos y multiplicar sus riquezas hasta que ya no les cupiera más dinero en el banco. En esos 8 años de Danilo, solo no se robaron lo que no existía. Se hicieron muchas obras, es cierto, pero precisamente todas esas obras eran las principales fuentes de robo y corrupción por las abusivas sobrevaluaciones de obras que costaban 50 millones y terminaban costando 300 y 400 millones. El mismo esquema mafioso lo tenía Leonel en sus 3 gobiernos. Se hacían muchas obras, porque mientras más proyectos se iniciaban, mayores eran las posibilidades de embolsillarse el 70 o el 80% del presupuesto total gastado en cada obra. Mucha gente critica y dice que es mejor un gobierno que construya obras, aunque robe, y no tener un gobierno como el que tenemos ahora,
que no hace un contén y como quiera se está robando más que nunca. Ciertamente, este gobierno de Abinader ha sido muy ineficiente en la ejecución de obras y muy eficiente en el robo y la creación de entramados corruptos. Ahora, lo ideal es que tengamos un gobierno con capacidad de construir las obras que necesita el país para mejorar la calidad de vida de la gente, pero que al mismo tiempo no robe, o que se robe muy mínimo, y el que se equivoque sea condenado a 20 o 30 años. Porque si al que se roba una decena de chinolas, o 2 gallinas, o una chiva, le meten 10 y 15 años de cárcel, ¿por qué al que se roba miles de millones no lo podemos meter a 30 años en Najayo o a cadena perpetua en La Victoria? Resulta que Jenny Berenice, Miriam Germán y Wilson Camacho son nombrados por Abinader al frente de la Procuraduría en 2020. Y lo primero que ellos 3 hicieron fue apresar a 4 o 5 de los funcionarios que más robaron en el gobierno de Danilo, incluyendo a los hermanos y otros familiares del propio Danilo. No fueron los que más robaron en esos gobiernos, pero entre los apresados, los que más robaron son Alexis Medina, el hermano de Danilo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Jean Alain, Adán Cáceres y Gonzalo Castillo. Con lo que se robaron estos delincuentes, se construye otra República Dominicana y sobra dinero para los muebles. Pero llegan Jenny, Wilson y Miriam y toman la decisión de ejercer su función como ministerio público, de someter a unos cuantos de estos ladrones, muchos de los cuales hicieron sus 18 meses y hasta un chin más en Najayo. Inmediatamente comenzaron los apresamientos. Comenzamos a ver cómo un grupo de bocinas que se beneficiaron y que formaron parte de todos esos entramados comenzaban a defender a estos delincuentes y a atacar sin piedad a Jenny, a Miriam y a Wilson. Vimos cómo Julio Martínez Pozo, Dani Alcántara, Oscar Medina y otras bocinas criticaban la falta de un debido proceso que siempre se cumplió, pero a estas bocinas les molestaba que estos ladrones atracadores llevaran puestas esposas, que llevaran cascos y chalecos antibalas, porque esos elementos tiraba por el suelo su dignidad, como que se estaba apresando a la Madre Teresa de Calcuta. No, mis queridas bocinas, se estaban apresando a delincuentes, a corruptos, a ladrones altamente peligrosos, capaces de provocarles la muerte a miles de dominicanos con sus entramados. El debido proceso siempre se les aplicó. De hecho, yo me encontraba tantos requisitos y tantas vueltas para apresar a un ladrón, y ni siquiera a un ladrón de un pollo, de una chiva o de 12 chinolas, sino a un ladrón de miles y miles de millones. Aquí todos sabemos que tanto Dani Alcántara como Julio Martínez Pozo son los 2 periodistas más ricos, multimillonarios que tiene nuestro país. Dani ganaba 75,000 pesos como director de prensa en Telemicro por 11 años. Y Julio ganaba 60,000 pesos en la Z101 por más de 15 años. De ganar un sueldo que no les daba ni para comer, estos 2 se convirtieron en 2 multimillonarios empresarios dueños de medios. Y esto se lo deben al dinero que recibían de la corrupción,
dinero que provenía de estos que están siendo judicializados y de muchos otros que no han sido tocados. Cuando Jean Alain intentó apresar a Danny Alcántara y a Julio Martínez Pozo en mayo del 2018 por el caso Odebrecht, lo hizo porque había indicios y pruebas contundentes de que tanto Julio como Danny eran utilizados por Ángel Rondón, por Manuel Estrella, por Víctor Díaz Rúa y por otros ladrones como testaferros para depositarles miles de millones provenientes de los entramados de corrupción de Odebrecht. Precisamente esa investigación fue hecha por el propio Wilson Camacho y Jenny Berenice la respaldó al 100%. Después de esto fue que comenzamos a ver a Julio comprando canales, comprando emisoras y montando programas de todos tipos. De igual forma vimos cómo Danny Alcántara compró el programa Hoy Mismo con todos sus integrantes, compró emisoras, compró canales, compró periódicos, y estos dos pasaron de ganar 60,000 pesos a entrar en competencia directa con Pepín Corripio como dueños de medios en la República Dominicana. En el caso de Danny, también se ha vinculado estrechamente con el bajo mundo, con capos y lavadores, y parte de su fortuna ha venido por esta vía. Por suerte para ellos, los ladrones de Danilo robaron millones suficientes para pagarles millones a sus abogados, para pagarles millones a periodistas bocinas y para pagar millones en lo mismo en los Estados Unidos, para que congresistas como el senador Benjamin Cardin cuestionen la lucha contra la corrupción y los apresamientos de los ladrones del PLD que han sido sometidos. Esta gente se robó miles y miles de millones, suficientes como para pasarse el resto de sus vidas pagando abogados, pagando periodistas y pagando lobismo internacional, y no gastarán ni el 10% de lo que se robaron. Por suerte para esos mafiosos, ya Jenny, Miriam y Wilson saldrán del Ministerio Público, porque el primero que los tiene frenados, el primero que no los aguanta, es Luis Abinader. Así que a partir de agosto veremos cómo se comenzarán a archivar todos esos expedientes y cómo soltarán en banda a todos esos ladrones, que aunque no son todos los delincuentes que robaron, pero al menos se dio un primer paso. Ese primer paso que es el más difícil de todos. Julio Martínez Pozo, Danny Alcántara, Oscar Medina y otras bocinas entienden que ninguno de estos delincuentes robaron y que es injusto que se les aprese, que es injusto que se les allane, que es injusto que se les investigue, porque estos son políticos de prestigio con arraigo en el país y ellos debieron enfrentar el proceso desde sus casas viendo Netflix y Manola TV desde su habitación con aire. Ahora resulta que entre Julio, Danny, Oscar y otros les han declarado la guerra a Jenny, Miriam y Wilson, y se han propuesto destruir ese ministerio público completo hasta que no quede un solo fiscal serio. Claro, estas tres bocinas y otras más están recibiendo muchos millones de los que se robaron los delincuentes que están siendo procesados. Y estas bocinas, por su dinero, son capaces hasta de vender a su mamá que los parió.
Más o menos lo que Julio, Dani y Oscar quieren dejar dicho es que los que debieran estar presos a cadena perpetua son Jenny Berenice, Miriam Germán y Wilson Camacho, los que desfalcaron el Estado, los que se robaron miles de millones del pueblo, los que crearon entramados mafiosos, los ladrones, los corruptos y delincuentes son Jenny, Miriam y Wilson. A Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero, a Jean Alain, a Alexis Medina, a José Ramón Peralta, a Adam Cáceres, etc., debemos pedirles perdón por atropellar su moral, por maltratar su honorabilidad y por marchitar su honra. En ningún momento ellos debieron ser tocados, ni investigados, ni mucho menos apresados. Según Julio, Dani y Oscar, los delincuentes, los ladrones, los atracadores y los mafiosos son Jenny, Miriam y Wilson, y ellos son los que deberían estar presos a 30 años en Najayo. Coño, a partir de hoy hay que callarse la boca. Si algo le digo, señora, váyase al diablo con su maldita amenaza a la libertad de expresión. Cambio y fuera.